Oiga, y vinieron hoy los pollos, porque la semana pasada hubo regaño. Pollos o patos ya prácticamente Pues, están muy vinieron patos. de patos porque vamos a hablar del Papa. Entonces dijeron, no, nosotros no nos perdemos esa. Ellos son como medio rezanderos. Sí, claro, son Sí, habían aparecido en santuario- Semana Santa la última Ay, vez. Semana Sí, de Santuario de Antioquia son. Oiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Estamos en su mesa central desde el periódico El Colombiano trayéndoles 3 temas bien jugositos, bien movidos de la realidad nacional y local. Estoy con Daniel Rivera, nuestro editor general, y con Juan Diego Ortiz, nuestro editor de temas locales, conversando lo del Papa. Habemos papam. Habemos Papa prácticamente colombiano. Práctica. Es decir, eso terminó como prácticamente colombiano, porque ayer eso empezaron a salir, cuando salió más se demoró en salir la fumata blanca, en que empezara a salir las fotos, a ver el Papa en dónde estuvo. Estuvo en colegios de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín. Acá estuvo en Colegio de Castilla, en el barrio Girardot. Claro, Y en Aranjuez también Y en estuvo. Aranjuez. porque el Papa es como el jefe máximo de la comunidad de San Agustín. Ajá. Y parece Los que la agustinos, tarea, sí. la tarea de ellos es ir de colegio en colegio, donde Muy hay centrados, colegio, ahí llegan. Muy centrados en la educación y además que él vivió 30 años en 40, Perú. estuvo 40 años Bueno, en Perú. el dato como que no es exacto, Estuvo como no porque continuo, un 40 amigo, años. no continuo, porque un amigo que han entrevistado dice que 20. No, solamente es peruano, es decir, Tiene es nacionalidad nacionalidad peruana. Claro, las transmisiones de los canales del comercio, Sí. que es un periódico allá, y RPP celebrando, mejor dicho, era como que estuvieran celebrando un mundial. Ellos mismos dijeron como si Perú hubiera ganado un mundial. Solo falta que aparezca una entrevista con Laura en América o con la Chola Chabuca. Porque en realidad se había dicho que como era de Chicago, era el primer papa de Estados Unidos, o es el primer papa de Estados Unidos, pero en realidad uno lo ve y uno lo oye y uno, porque por primera vez un papa tiene unas redes sociales previas. Yo no me acuerdo que Francisco No tenía. que Bergoglio habría trabajado en las redes sociales, en cambio este tiene en todas las redes sociales y entonces se nota más peruano que Sí. está de Chicago, las dos Che, porque también es de Chiclayo, que fue el pueblo que Chiclayo. anunció. en Trujillo. Exactamente. Es chiste flojo. O sí, pues, No, no, pero era es una que eso referencia, no, yo no, sé, yo sé, claro, yo sé, sí. pero mira No, cómo está. No, está asado. Ustedes dos siempre se unen en contra No, de... Oiga, pero- Estás muy victimita. me dicen Petro. Oye, pero bueno, el Papa, ya le iba a decir el Petro, No. el Papa, sí, interesantísimo me parece, digamos, como que América Latina tome las riendas. Yo me lo estoy ya apropiando como latinoamericano, pero como que tome las riendas de la iglesia, porque después de Francisco, que era el primero, por fuera de todo ese boato y de esa pompa que suele embestir a los europeos, a los papas que han sido casi siempre europeos, pues primero fue Francisco y ahora pues nuestro papa peruano, Y ahí que hay sigue muchos como guiños la a misma Francisco. senda. Que sigue como... En X tenía la foto con Francisco. Pues es que Francisco Claro. lo hizo cardenal. Claro. Eran como amigos, Sí. tanto que un amigo de él, uno muy amigo del que entrevistaron en Blue Radio, que era de Perú, amigo de él, un teólogo, decía que él ya estaba yendo mucho a Roma, que parece, y debe ser que Francisco lo solicitaba mucho que fuera. estaba proyectando. Lo estaba, veía en él como un interlocutor. Era como el recomendado. Y una anécdota interesante que dijo el amigo, dijo, oiga, yo he estudiado teología, pero nunca he tenido la oportunidad de abrazar un papa. Pero él lo decía que cuando me va a llevar a abrazar a Francisco, y que él dice, no, venga, y me abraza a mí, y que se murieron de la risa, pero que era una mamadera de gallo, no era que él lo estuviera pronosticando que él fuera papa, sino que era una mamadera de gallo. Pero bueno, vamos con nuestros temas. Menos mal ya hay papa, hay un líder espiritual que yo creo que eso eso es tan muy importante, importante. que es potente, es un líder espiritual potente Y para el mundo. Y un líder moral para el mundo en medio del caos, las guerras, el relativismo. Yo creo que yo no soy católico, pero me parece muy importante esa elección. Claro, porque si es otro tipo de personaje que no tenga como esta sensibilidad humana y social, pues de pronto
ahí sí el mundo acaba de perder un poco su rumbo. Luzma, y que sea de la orden de San Agustín es muy importante porque San Agustín es el gran filósofo de la era Agustín moderna. de Hipona, claro. Él es el que hace la gran teología y la gran filosofía en la Iglesia Católica, y eso ya dice cómo puede ser su pontificado. Y el primero que pasa de lo clerical a que se comparta con la vida comunitaria. Claro. Y un guiño a Francisco es que el mejor amigo de San Francisco de Asís era León de Asís. Que es muy bonito, que también Claro, tiene es una una referencia. relación con San Francisco, Claro, con Francisco de Asís, claro. con Francisco, con el Papa Francisco sí, y claro. con Francisco de Asís. Es decir, todo es como una simbología de una generación de papas que tienen una sensibilidad social, una sencillez que llevan a la Iglesia católica como por unos rumbos Claro, una profundidad maravilloso. Teológica y filosófica. Acuérdense que San Agustín es el que, hermano lobo, el que no ve solo la relación horizontal con el Padre Dios, sino vertical con el Padre Dios, sino horizontal con toda la creación. Eso es muy importante. Y León XIII fue pues el antecesor en esta dinastía que se revive después de 100 años, fue el primero que habló de respetar los derechos de los trabajadores en plena revolución industrial. Es que León XIII fue uno de los Muy más importante. avanzados. Y fue el primero grabado en video, el primer papa en 1893 lo grabaron por primera vez. Ah, sí. No, mejor dicho, ustedes dos resultaron ser además de chistosos. Chiste flojo. Unos filósofos de la... Pero bueno, vamos con nuestro primer tema. Bueno, y nuestro primer tema, el gran escándalo de la semana. Yo creo que es un escándalo, tal vez... Muy triste, ¿no? Uno ver a un senador, al presidente del Senado esposado por presuntamente cometer un delito, que la gente que el pueblo elige termine esposada por robarse la plata del erario público. Pues, para precisar a quienes no han estado atentos, el que fue presidente del Senado entre 2023 y 2024, es decir, el año pasado, hasta hace menos de un año fue presidente del Senado, Iván Name, y el que fue presidente de la Cámara, Andrés Calle, el uno Iván Name del Partido Verde, el otro Andrés Calle del Partido Liberal, terminan metidos en la cárcel, capturados, pero lo más impresionante para mí es porque los compra el gobierno nacional. Es decir, no es que ellos hicieron un chuncu por ahí con unos privados, no. La Casa de Nariño, la propia casa del presidente Gustavo Petro, es la que compra a Iván Name, y compra a Iván Name con 3.000 millones de pesos, sí, a Andrés Calle con 1.000 millones de pesos. Y si la Corte Suprema de Justicia, que fue la que mandó a capturarlos, decide capturarlos, es porque las pruebas que tiene son muy importantes. Santiago Ángel nos acompaña desde Bogotá, nuestro editor de temas políticos y de justicia. Cuéntenos, pónganos en contexto de lo que ocurrió. Luz María, esta es la primera parte cuando la Corte Suprema ha definido la situación jurídica de estos dos parlamentarios y toma la decisión de una medida de aseguramiento en contra de ambos. Los acusa la sala de instrucción de la Corte primero y luego pues ante la sala penal de la Corte donde se va a tomar la decisión en juicio. Y los delitos que les acusan son cohecho, impropio y peculado por apropiación. Lo más importante es que todo esto surge principalmente de las declaraciones de Olmedo López y Sneiter Pinilla, que claro, era el director y el subdirector de la UNGRD. Nombrados por el presidente Petro. Claro, Olmedo López, que hizo campaña por el pacto histórico, un personaje muy importante de Antioquia, de las bases, digamos, del pacto petrista desde hace mucho tiempo, y que el presidente designó él en la UNGRD, estaban colaborando con la Fiscalía y con la Corte en la búsqueda del principio de oportunidad que les entregan a ambos. Y en esa colaboración pues les entregan a la Corte todas las pruebas y los chats que tuvieron con Sandra Ortiz, con Iván Name, presidente del Congreso, y con Andrés Calle. Y lo que para la Corte evidencian esos chats y esas pruebas es que en efecto los dos presidentes del Congreso habrían recibido 4.000 millones de pesos para dos objetivos: las elecciones regionales de octubre de 2023 y la influencia del gobierno en el Congreso para aprobar su reforma. Santiago, pero ya es un hecho, y los
datos, uno lee el documento de 183 páginas que expidió la Corte Suprema, que como usted dice es el principio. Él dice, tenemos suficientes pistas y evidencias para decir que estos señores son culpables. Todavía no los ha condenado, pero entre los datos que recoge, pues es que tienen las direcciones exactas, cómo se movieron con los celulares, es decir, todo está demasiado, las pruebas son demasiado fuertes. Pero me llamó mucho la atención leyendo ese documento que en realidad lo que la Corte dice es que lo hicieron fue para aprobar la reforma a la salud y la reforma pensional. La Corte dice textualmente que era una estrategia que inició en septiembre del 2023 y fue hasta julio del 2024 para poder aprobar esas dos reformas. Entonces la pregunta es, si la plata se utilizó para aprobar esas dos reformas, ¿en qué queda la legitimidad de esas reformas? Yo creería que la Corte Constitucional, en el estudio que está haciendo de esas reformas, debe incorporar esa información y podrá encontrar motivos para, con más razones, porque ya hay suficientes vicios de forma, para que en el caso de la reforma pensional, que se debe empezar a discutir la semana entrante, pues en ese caso de pronto esto sea un motivo para, con mayor razón, la reforma pensional sea puesta. Claro, pues, hay unos vicios ahí de legitimidad. Total, claro. De legitimidad. Y no sé, incluso creo que hay unas normas que dicen cuando interfiera un delito o una coima como esta para probar esto, es que no se puede, es que tendría que caer de su peso. Entonces me parece que esto es igualmente grave, Santiago. Y la condena, Santi, o sea, ¿cómo va el juicio? Porque ellos son capturados porque representan un peligro para la sociedad. Sí, es una medida de aseguramiento. Es una medida de aseguramiento, es decir, ellos pueden intrigar para volarse o para que no les hagan nada. ¿Cómo son los tiempos del juicio? Pues la sala de instrucción hace la acusación y comienza el juicio formal ante la sala penal de la Corte y allí comienza un juicio formal. La Corte Suprema llama a los acusados, ellos tienen pues obviamente todas las garantías procesales con su defensa, hay una exposición de evidencias ante la sala penal, hay una exposición también de pruebas solicitadas por la defensa. Y eso se puede tardar entre un año y medio, podríamos tener la definición del caso. Santi, pero además el otro tema, yo creo que hay otro frente importante, es lo que hay en la Fiscalía, es decir, también había otras personas implicadas. Por ejemplo, en el documento de la Corte dice que hubo un cónclave, pues como el cónclave, ahora que está de moda el cónclave del Papa, pero que en ese momento se le decía el cónclave, ellos manejaban esa expresión y no estaba solamente Sandra Ortiz, sino que estaban, usted ayúdeme, el ministro Bonilla de Hacienda, el ministro de Interior Velasco y estaba, ¿quién más menciona? La asesora de Bonilla, ¿no? No, pero ella no era Olmedo el cónclave. Olmedo López mencionó que de esas reuniones en las que se discutieron los temas de la ONGRD, en su momento también estuvieron presentes el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y Olmedo López también habló de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de ese momento. Sí. Como presentes, no como personas que hubieran direccionado esa corrupción, pero que sí estuvieron presentes en las reuniones. Claro, pero entonces, en el caso de los ministros, de los exministros Bonilla y Velasco, pues las pruebas son las mismas por las cuales la Corte Suprema está llamando a Iván Name, o parecidas, porque se habla del cónclave. Entonces uno se pregunta, la Fiscalía General de la Nación, ¿cuándo va a actuar sobre estas personas? Porque la Fiscalía va atrás en todo. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, descubre el tema de la financiación ilegal de la campaña y de los que se pasaron los topes, y la Fiscalía no se mueve a investigar a Bonilla, a Roa. Se descubre que de verdad hubo coimas de parte del gobierno al Senado y la Fiscalía no se mueve a investigar a los. Realmente la fiscal, yo creo que todavía tiene la oportunidad de pellizcarse y de convertirse en la fiscal que necesita el país. En tiempos como estos es que se necesita gente valiente y valerosa. Y ella había demostrado una trayectoria que ahora
yo no sé si... ¿Será que quedó desprotegida después de que salió el ministro Velázquez de Defensa? No, porque antes también lo hacía igual. Es decir, como que sintiera que tiene una deuda con Gustavo Petro, no, le tiene una deuda es con el país. Si la fiscalía no funciona, no van a funcionar muchas otras cosas. Pero, y lo más triste de todo esto de la unidad de riesgos, es que Gustavo Petro ha querido ahora salió Gustavo Petro a decir, no, es que yo los había denunciado, no, es que yo había dicho que Name es un corrupto. No cuenta que salía... un tren en 2017. Exacto, sí. Pero no cuenta que con Andrés Calle, el presidente de la Cámara, le volvió bandera y hizo campaña con él. Esa parte no la cuenta. Y que de Andrés Calle ya había varios escándalos y rumores de posible corrupción desde antes. La corrupción que está manejando la Corte Suprema, que está investigando la Corte Suprema de Justicia, es una corrupción que nace de Gustavo Petro. Gustavo Petro es el que autoriza que le pongan, que le engorden el presupuesto de la Unidad Nacional de Riesgos. Él es el que autoriza que le pongan 2.200.000 pesos más para poder repartir en mermelada a todos estos congresistas para sacar sus reformas. Entonces es lo peor. Es decir, es un mandatario que anda diciendo que va a La Guajira a decir que va a ayudar a los pobres, pero por detrás lo que hace es darle más plata a esa unidad, pero para repartírsela a los congresistas y para hacer corrupción con ella. Es que no es es una crisis, decíamos, no es solamente una crisis ética, es una tragedia humanitaria, porque la plata que debía ir para los niños, para el agua de La Guajira, para utilizar las mismas estrategias que utiliza Gustavo Petro, es la plata que se robaron, que Petro y su gobierno ayudó a que se robaran los congresistas. Y que hay que decir que, ¿por qué dices que Petro? Pues claro, porque en esas reuniones varios testimonios señalan que estaban los dos ministros principales del gobierno. Estaba Hacienda, estaba Bonilla y estaba Velasco como ministro del Interior. Era imposible que el presidente no supiera del direccionamiento que le estaban dando al dinero. Y si el presidente, él se mete a mirar, no, él va a saber dónde van a poner 2 billones de pesos. Es decir, Bonilla no le va a poner 2 billones de pesos a la Unidad Nacional de Riesgos sin que el presidente sepa. Entre otras cosas, ¿por qué se lo ponen a la Unidad de Riesgos? Porque cuando dicen, bueno, ¿cómo es que vamos a armar este muñeco? Ellos saben que si lo hacen desde otro ministerio, pues tienen que hacer una cantidad de contratos, pasar por ley 80. En cambio, por la unidad de riesgos, eso es plata que se da a dedo. Claro. Porque es para emergente, claro. Se da a dedo. Entonces, como tenían urgencia, ¿y por qué es Gustavo Petro? Porque tenían urgencia de aprobar sus proyectos en los que el embeleco que él ha tenido, porque son unos proyectos, todo el mundo quiere mejor salud, todo el mundo quiere que las pensiones sean mejor, pero los proyectos del presidente no están elaborados de manera que traigan bienestar a la gente en general, sino que responden a su ideología. Entonces, por eso ha habido tanto debate y por eso mucha gente no lo quiere aprobar. Pero bueno, se gastaron esa platica, la plata que era para los riesgos, la plata que no solamente los niños de La Guajira, en La Mojana, también se gastaron una plata indebidamente y así sucesivamente. Entonces, yo creo que aquí, otra vez hay que decirlo, el presidente Gustavo Petro, que suele ponerse de víctima, termina siendo el mayor victimario de los colombianos. Y si usted nos está viendo en redes sociales, unos videos chiquititos, este podcast dura más, tiene como media hora para que se entere de todo lo que sucede en el país. ¿Cómo nos encuentra? Periódico El Colombiano en YouTube, se suscribe, activa la campanita y nos deja un comentario que nosotros de verdad los leemos y aplicamos incluso algunos consejos que nos dan, ¿cierto, Luz? Muy bien, Daniel, de acuerdo. Si se suscriben, invitan a otros a que se suscriban y cada vez nuestro canal gana más potencia y más fuerza. Bueno, el segundo tema, Santiago, cuéntenos usted la segunda parte de la carta de Álvaro Leiva. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Leiva?
Bueno, Luz María, esta es una carta de más o menos 5 páginas, 5 o 6 páginas. Es un poco la respuesta de Leiva a todos los comentarios que hizo el presidente durante esa semana de la publicación de la primera carta. Y pues él insiste en su teoría de que el presidente tuvo unos comportamientos en unos viajes que hizo, en unos viajes oficiales, pues que no eran verosímiles y que él es testigo de que en esos comportamientos habría pues una responsabilidad en la adicción a las drogas. Habla de un viaje a Italia, a Florencia, cuando Petro había sido elegido, pero todavía no había sido posesionado. Dice que pasó un poco lo mismo que en París, que el presidente se perdió, que también hubo un escándalo con las autoridades. Habla y después ya habla un poco de las actitudes de Petro como líder de la política exterior. Habla de un desplante que le hizo a Xi Jinping en una visita oficial con el presidente de Aunque China. ahora se va a ir a hablar de tú a tú con él. Lo desplantó esa vez según Leiva, pero ahora va a hablar de tú a tú. Sí, aunque ahora va como presidente de la CELAC, exacto, y está tratando de acercarse a China en las relaciones comerciales. Pero Leiva cuenta que la Cancillería le había advertido al presidente que en esta cena que ofrecía China al presidente no podía hablarse del metro, y que Petro, un poco rebelde ante esa advertencia, pues lo que hizo fue no hablarle y no dirigirle la palabra a Xi Jinping. También habla de que 2 veces dejó colgada una llamada con el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, que Leiva había logrado conseguir 2 veces, 2 sábados, y Petro simplemente pues no apareció. Que le habían pedido la llamada, habla de otra situación que le pidieron que conectara al presidente con Erdogan, que es un presidente muy polémico en Turquía, pero precisamente por lo polémico se ha vuelto muy popular, entonces pues no, y que las 2 veces dejó la llamada en visto. Sí, exacto, y que la llamada se la había pedido directamente Sarabia a Leiva. Y también un poco lo mismo en Chile, con unos desplantes parecidos. También dice Leiva que el presidente en una visita a Alemania dio cátedra de la caída del muro de Berlín, y que eso pues para las autoridades alemanas fue como una falta de respeto. Y finalmente, que es yo creo lo más duro y lo más importante de la carta, es que Leiva sugiere que deben activarse los mecanismos constitucionales para remover, así lo dice, al presidente del poder. Es prácticamente que Petro ya no pidió la renuncia de Petro. Pues otra vez hay que decir, Leiva es un impresentable, es decir, vivió del gobierno y estuvo en el gobierno mucho tiempo, y ahora le pide la renuncia. Es decir, fue testigo de todo eso, pero él seguía. Mientras tenía la chanfaina, seguía ahí, y ahora le pide la renuncia. Pero, dicho esto, hecho este disclaimer, como dicen por ahí, el asunto es que no quiere decir que lo que dice está mal. Porque como cuando, ¿cómo se llamaba este secuaz de Pablo Escobar? ¿Quién? Popeye. Cuando Popeye hablaba, ¿cuántas investigaciones no se hicieron por lo que decía Popeye? Popeye el memorioso. Todas las investigaciones. Eso no, es decir, no quiere decir que porque Leiva sea un mal tipo, pues lo que diga no sea verdad ni sea motivo para evaluar. Que queda debiendo pruebas, eso sí. Pero es que las pruebas, ¿cuáles pruebas? Es decir, puede por ejemplo, que sí lo de sea, París, pero por ejemplo, recuerde usted que no es porque Leiva lo haya dicho, es que todo esto, tanto lo de París, porque la primera carta fue París, esta segunda carta fue diciendo, mire, Chile, también lo hizo en Chile, en China, en Turquía, en Alemania. Y todos esos casos, la prensa los había documentado, tanto la prensa acá como la de Chile. Es más, en la de España le faltó poner un encuentro estaban una cantidad de empresarios colombo-españoles esperando en un desayuno y los dejó plantados. Es decir, en cada país nosotros, los periodistas, íbamos registrando cuando iba, pues cómo quedaba toda la gente como plop. Este presidente nos convoca, no aparece. Tanto que lo de Chile me parece muy significativo. Dicen que Boric no le habla. Claro, porque él se montó como el gran amigo de Boric, y se dieron cuenta en Chile que este era, pues, un improvisador. Un improvisador, por no decirle de otra manera más fea. Un hazme reír, no, es que ni siquiera porque no da risa, da tristeza. No, es de verdad como improvisador, mucho discurso, pero no cumple como un señor adulto, además presidente de la República. Entonces a Chile tampoco llegaba. Entonces, todo eso que dice Leiva es altamente probable que sea verdad. Ya lo habíamos documentado, lo han dicho
en los pasillos de la diplomacia se cuenta. Los diplomáticos que acompañan a los diplomáticos de esos países le cuentan a otros diplomáticos. Alguien me decía, alguien muy conocedor de la diplomacia por muchos años, me decía, Colombia es el hazmerreír de la diplomacia en América Latina hoy por todas esas cosas. Porque claro, los diplomáticos son muy serios y llega este señor que pues comete todas estas cosas. Pero más allá del tema, yo no sé la carta a ustedes cómo les ha parecido, pero me parece como muy grave de todas formas lo que dice Álvaro Leiva, porque hemos estado manejando las relaciones internacionales a las patadas, como si además el presidente aprovechara cuando sale del país como para hacer, como si de verdad... Para ir a muchas librerías. No, si de verdad, como dice Leiva, él es adicto, pues los adictos, un personaje tan visible como Gustavo Petro, pues le da mucha dificultad consumir en Colombia. Porque pues, ¿cómo lo tapas? Es decir, llega un punto en que por lo menos hay alguien cuidando la puerta, la no sé qué. Pero entonces se va del país donde de pronto no lo reconocen y de pronto se da la libertad para... Las posibilidades de pasar anónimo afuera. Exactamente. Claro, sí. Y eso se convierte en que esa visita diplomática por el cual el Estado colombiano pagó una cantidad de plata se vuelve a veces un desastre, como ocurrió por lo menos en Chile, como ocurrió en Alemania, como ocurrió en París, como ocurrió en esa que comentamos de España. Pero además hay una cosa alrededor de eso de las fiestas, y yo no sé si ustedes vieron, hay un video de uno de los discursos del presidente Gustavo Petro, no sé en dónde, donde la manera de chiste... Está Benedetti a un lado y le dice, Benedetti, yo no salgo con Benedetti mucho de fiesta porque le tengo miedo a sus amigas. Y se ríen socarronamente a las mujeres que invita y dice, Benedetti, hijo de tantas, como como cuando uno le dice a un compinche, una palabra eso es, como manera de amistad. Se está volviendo eso, y creo que todo es una estrategia de Benedetti, porque cuando sale la primera carta de Leiva, Benedetti sale y le da una entrevista a cambio y dice, yo soy un adicto, y lo entrevistan ahí como muy complacidamente. Entonces están haciendo de una tragedia y de una denuncia... tragedia para el país, claro, y para ellos mismos. De una denuncia, un chiste, como un comentario deslizado, y cuando yo vi ese video sentí eso, sentí como que lo que pasó después con Juan Piz González. Claro, además. Que también se relativiza todo y se vuelve humor todas las denuncias que tiene. ¿Ibas a decir algo, Santi? Eso iba a decir. Sí, que justamente a mí lo que me parece y lo que pues nos han contado nuestras fuentes es que esto sí hace parte de una estrategia bien pensada de respuesta a la crisis para trivializar todas esas denuncias que son muy serias y pues que se refieren a que el líder, el máximo tomador de decisiones de un país, pues tiene, según el canciller, problemas de adicción a las drogas, que maneja como un niño chiquito las relaciones exteriores, en fin. Y la estrategia es trivializarlo, hacerlo un chiste y hacerlo como una fantasía de la oposición, aunque no es la oposición, es su propio de hecho equipo. Los chistes todos, fíjense usted, desde que dice HP, desde que dice las mujeres, son como chistes que apelan a cierta idiosincrasia colombiana. Sí, a cierta idiosincrasia de sectores colombianos que les gusta ese tipo de chistes, es como para conectarse con ellos. Pero es que es nuevo, eso es nuevo. Es nuevo en el lenguaje, pero no en la expresión, porque él antes decía, a mí lo que me gusta, pero lo decía como más rodeado de garbo, digámoslo, era, a mí me gusta irme a tomar una cerveza en el barrio, decía esas cosas, pero ya le incrustó el lenguaje para acercarse más. Lo que indica además que está en campaña. Claro, que es una estrategia, que es parte de toda esta estrategia. Más lenguaje de Benedetti, pues. No sé si le Benedetti, no. Es más lenguaje de pueblo, como de más... Sí, del barrio. Cuando yo soy de barrio, nosotros somos de barrio, uno va al barrio y habla con los amigos o escucha hablar a los amigos. De esa manera se está tratando de mostrar, yo soy como ustedes y serio. Por eso me atacan. Porque él era muy serio. Errores, sí, porque él era muy serio. Él era realmente serio, acartonado y aburrido, en el sentido de que siempre son estos temas, el cambio climático, el apocalipsis, no sé qué. Y ahora es HP, las mujeres, a mí yo sí me tomo mis polas, sí, como que... Sí, tal cual. Pero esa crea la proximidad. Pero y lo impresionante es que él niegue rotundamente que es adicto, porque en realidad todos los hechos parecieran demostrar que lo es. Él vive en una negación
de qué tipo, no sabemos. Él dice primero fue que al café, al amor, no, muchos creemos que eso es a otras cosas, a lo que es adicto. Claro, y además es que, la pérdida en Francia siempre quedó oculta, no se sabe qué hizo. El país en manos de una persona que la adicción, porque es que hemos dicho que los adictos hay unos que saben manejar su adicción y ser ocupacionalmente normales, pero hay otros como el presidente que ha demostrado de muchas maneras que esa adicción le está dando muy duro y no lo quiere reconocer, vive en negación. No, que aprovechó toda la carta de Leiva para armar otro complot, ahora con un supuesto senador que no era senador sino representante en Estados Unidos, y Díaz Valer se llama. Díaz Valer. Y ahora metió a un líder gremial. Claro, es de hoy, es el escándalo de hoy. Exacto. Todos los días busca quien... Yo ahí estoy como Petro haciendo mensajes en X. Entonces, ese mensaje en X... Estás muy Twitter. Entonces, diciendo que realmente los medios estamos cayendo en la trampa de Petro. Porque precisamente eso que dices, esa carta de Leiva ya quedó difuminada porque Petro el lunes o martes dijo que era víctima de un complot de Díaz Valer. Ya para el viernes le sumó a un dirigente gremial que era Bruce McMaster. Parece. Pero además, la semana pasada, otro día era la Corte Constitucional, otro día era el Congreso, otro día era el Consejo de Estado, otro día era la prensa. Es decir, le han dado más golpes de Estado a Gustavo Petro, pues que, es decir, pobre víctima. Y aún así tiene tiempo de operarse. Pero además, lo que yo decía en mi mensaje, lo que decía era que me preocupa que nosotros los medios terminamos siendo cajas de resonancia de toda la distracción que él crea. Y lo hacemos a menudo, no solamente con los golpes de Estado, con todo, con el HP, con el chiste chabacán. Se convierte en que Petro está todo el tiempo y nos olvidamos de lo que estábamos diciendo de NAME y de Calle. Nos olvidamos de la crisis de seguridad tan grave, de que la gente no está teniendo salud por cuenta de las movidas que está haciendo Gustavo Petro, de la corrupción de sus allegados, de cómo Ecopetrol lo está acabando. Nos olvidamos de que está destruyendo el país y nos dedicamos al circo que nos lanza, a la carnada que nos lanza. Pero y además que creo que todos esos chistes y volver todo chiste y operarse la cara y ponerse pelo muestran que en realidad él no se toma en serio eso que dice los complot para tumbarlo. Si él estuviera de verdad preocupado por que lo tumbar, estaría cuartelado, claro. Estaría diciendo, no, yo que me voy a ir a operar. Si no, lo que eso demuestra es que a él le interesa es él. Es decir, todo lo que... Está prendado de sí mismo. Él está enamorado de sí mismo. Y el país es su plataforma para estar encima de todo. Y no le importa todo lo demás. Santi, ¿vas a decir algo ya para concluir? Sí, Luz María, que hay algo que a mí me parece muy interesante del análisis sobre la carta de Leiva, y es que Leiva solamente hace unos meses estaba proponiéndole al país que se... tomara una cápite del acuerdo de paz para que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente. Y Petro dice en estas respuestas al canciller que Leiva le decía todos los días cuál era el camino para la reelección. Luego, que Leiva haya pasado en tan pocos meses de ese escenario de buscar una Asamblea Constituyente en donde se podría modificar la Constitución para la reelección, a decir que hay que sacar al presidente del poder, creo que al final a quien más le conviene ese escenario es al presidente, porque es ese discurso del líder del pueblo que el país, que todos los sectores de la élite. Pero además lo que usted menciona es muy importante. Si Leiva falló en no decirle al país todas las faltas que estaba cometiendo Gustavo Petro, pues Gustavo Petro, ¿por qué no le dijo al país en ese momento que su canciller lo estaba invitando a que hiciera cambios constitucionales para quedársele en el poder? Lo cual revela que hay un interés del presidente Gustavo Petro de quedarse eventualmente en el poder, porque apenas lo viene a sacar ahora. Es realmente inquietante, por decirlo menos, eso que ocurre. Esperemos entonces que el presidente Gustavo Petro algún día tenga un poquito de dolor por este país, porque él entiende la preocupación por los pobres o por los más necesitados es como una manera de engrandecer su imagen, no como una manera de ayudarles, porque la realidad ha demostrado
que no le ha dado los bonos pensionales a los viejitos, que le está quitando la salud a los más pobres y que le está quitando la educación a los jóvenes con cosas como el ICETEX. Bueno, y nuestro tercer tema es, yo diría, hay una historia muy linda que a los niños colombianos les encanta, es la de una iguana gigante, fuerte, verde, y el presidente Gustavo Petro como que ha decidido acabar con esa iguana y ya la tiene como una lagartija, la ha exprimido y exprimido y exprimido, le ha sacado casi todo. Es como dicen en el campo en Antioquia aquí, seca un papayo, que es una cosa casi imposible de hacer, ¿no? Exactamente, nuestra gran iguana, que es prácticamente, es como en una familia tienen la gallinita de los huevos de oro, y el presidente Gustavo Petro, como la historia, decide matar a la gallinita para sacarle los huevos y la secó. Y nos quedamos en gallinita, al punto que vamos. ¿Y por qué digo esto? No, que iba a decir que además la explota y no consigue otras gallinitas que le den. Ah, sí, porque es que eso no se reproduce tan fácilmente. Exactamente. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Diego Vargas, nuestro editor económico, esta semana otra vez una mala noticia para Ecopetrol, que se junta a toda una cantidad de noticias negativas para las finanzas de la joya de la corona de Colombia. De estos últimos 3 años creo que ya ha sido la constante y nosotros lo hemos hablado, estamos acostumbrados ya a dar malas noticias sobre Ecopetrol. Esta semana la petrolera reportó sus resultados del primer trimestre, es decir, entre enero y marzo de este año. ¿Qué dice Ecopetrol? Bueno, ganamos 3.1 billones de pesos. Ah, bueno, pero ganamos, ¿eso qué es significa? Que les entró, no es que ganaron, les entró esa plata, pero se gastaron más. Entonces dice uno, bueno, ¿y eso qué significa? Dice, no, volvimos a caer en ganancias. Y entonces cuando uno empieza a hacer la cuenta, primer trimestre de 2025, las ganancias caen 22%, pero eso no es lo único. Van 9 trimestres seguidos donde las ganancias han caído, es decir, el periodo del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por una caída sostenida en ganancias de Ecopetrol. Hicimos nosotros la cuenta aquí en el colombiano y da que desde 2023 hasta la fecha las ganancias han caído a un ritmo del 30%, bastante preocupante, de Luz María. Es que el presidente Gustavo Petro le gusta mucho mostrarse como víctima, es una de sus estrategias de opinión pública. Yo soy la víctima, pero ha resultado ser el peor victimario del país. Es decir, se ha dedicado a acabar con Ecopetrol, porque es que lo que pasó esta semana, puede que le entre mucho dinero, pero las utilidades no son buenas. ¿Eso qué quiere decir? Una empresa mal manejada. Es decir, hay unas circunstancias, que el precio del petróleo ha bajado, que el dólar tampoco, pero no ha estado mal el dólar, no se le puede echar la culpa al dólar, pero hay otras situaciones externas, pero el mal manejo, el no haber tenido los nuevos contratos, el no haber permitido esos nuevos contratos, hace que esa empresa, que es oro en polvo puesta en cualquier país del mundo, pues Gustavo Petro haya decidido destruirla. Tanto así que mire, es que estos datos que lo publicamos esta semana en un editorial preguntándonos que de verdad Gustavo Petro lo que quiere es acabar con Ecopetrol, porque con esa enloquecida ideológica, en esa mezcolanza ideológica que tiene, pues es que dice que hay que acabar con las economías fósiles. Y que hacer inteligencia artificial con Ecopetrol, por ejemplo. Porque muchos países dicen, sí, vamos a acabar con las energías fósiles, pero lo hacen paso a paso, es decir, se ponen metas a 2050 y no de un día para otro acabar con las energías fósiles que siguen siendo utilizadas en el país, porque lo que hace, como pasó con el gas, es que nos pone a nosotros a acabar con las energías fósiles, pero nos pone a comprar energías fósiles de otros países, es decir, no hace la tarea bien hecha. Pero para contar los datos que han salido y que publicamos en el editorial esta semana, es que el tema de la DIAN, que fue otro golpe muy fuerte. Por si fuera poco, aparte de que los resultados de Ecopetrol están cayendo, que hay menos ganancias y que se necesita urgente esa plata pues para pues, las necesidades fiscales que tiene el país, llega la DIAN y le dice a Ecopetrol, usted tiene una deuda conmigo causada entre el 2022 y 2024 por términos de IVA a gasolina que usted importó. Y entonces Ecopetrol dice, ¿cuánto es esa deuda? Y la DIAN dice, usted tiene una deuda pendiente de 9.4 billones, que puede ser incluso más alta, hasta 21 billones. Es una locura que dejaría Ecopetrol sin plata para invertir y casi que quebrada, digamos. Es como un juego de pasar plata de un bolsillo para otro bolsillo, ¿no? Con la diferencia de que la DIAN el gobierno la puede administrar porque es plata de recaudo y la podría usar como plata de caja menor, digamos. Claro, lo chistoso ahí es que
es durante el gobierno de Gustavo Petro que no, en teoría, si tuvieran que haber cobrado esos impuestos, es durante el gobierno de Gustavo Petro que no los cobran, y entonces ahora seguramente Gustavo Petro en esa fugia de caja, porque se ha gastado mal la plata, porque necesita plata su gobierno, le dice a la DIAN, saque de donde encuentre plata. Entonces la DIAN está buscando plata de todos lados. Se inventa, porque todavía no está claro si eso es verdad o no, pues si se puede causar, los expertos no han llegado a un acuerdo. Entonces va y le cae a Ecopetrol, que ya está mal. No importa, uno diría, bueno, pues sí, si es plata del Estado para invertir bien, pues entonces que Ecopetrol dé más plata, uno podría decir eso. Hay dos problemas. Uno, que Ecopetrol es 89% del gobierno, pero hay un 11% que es de la gente. Entonces, digamos que la gente que invirtió puede estar perdiendo. Pero dos, porque lo que demuestra esto es que Gustavo Petro quiere acabar con Ecopetrol. Es que Gustavo Petro ha dicho que el petróleo es peor que la coca. Eso para una empresa en bolsa, eso le tumba la acción de la bolsa. Él dice que él no quiere el petróleo, que la quiere convertir en una cosa de inteligencia artificial. Nosotros en tantos escándalos no podemos detenernos en los que parecen chiquitos, pero la destrucción que hace Gustavo Petro con sus manifestaciones sobre el valor que tiene el país en una empresa como esta es demasiado. Y quería mencionarle el tercer punto, que también lo mencionó el exministro Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo dijo, como le tienen Ecopetrol, el gobierno le debe a Ecopetrol 7,7 billones de pesos y decidió pagárselo en TES. No en plata en efectivo, sino en TES, unos TES que pueden estar cada vez más desvalorizados por cuenta de que las calificadoras de riesgo nos están sacando tarjetas amarillas y demás. Entonces, no paga en efectivo, mal contados. Entre eso de los TES y eso de la DIAN son casi 17 billones de pesos lo que ya le está exprimiendo el gobierno a Ecopetrol. Más las pérdidas, en realidad pues Ecopetrol la tiene, como decimos, ya una pobre lagartija tratando de sobrevivir. No, y aparte de ese golpe financiero, también un golpe muy fuerte al gobierno corporativo. Esta semana la Fiscalía asumió ya la investigación contra Ricardo Roa y otros altos funcionarios de Ecopetrol por el presunto direccionamiento de contratos por el caso Eliestar, porque digamos que el ICOL lo que denuncia es que se hicieron pliegos, contratos a la medida para Eliestar. Es una polémica que ya hemos referenciado aquí en El Colombiano y que ya tiene también en la cuerda floja a Ricardo Roa, porque es un escándalo más en su contra y una investigación más. Porque además a Ricardo Roa, en el momento que estamos grabando este programa, están diciendo que lo van a sacar de Ecopetrol. Además que sería una salida tardía, ¿no? Después de todos los escándalos que ha tenido encima, que llevó que tiene contratando amigos, que si compró un apartamento no sé dónde, que si usó influencias para morir en Ecopetrol, que su pareja se ha enriquecido, que tienen unas... No estamos hablando ni de la campaña ni siquiera. No, exacto, porque el tema es que uno sentía que lo habían sostenido ahí era por la campaña, porque lo de la campaña está aprobado. El Consejo Nacional Electoral ya aprobó, tiene muchas pruebas sobre cómo se volaron los topes en la campaña y ahí era responsable Ricardo Roa. Pero como si Gustavo Petro se llevaba por delante a Ricardo Roa, se llevaba también por delante su campaña, entonces lo había mantenido. Ahora quién sabe si va a ser efectivo, si lo va a sacar. De pronto cuando ustedes vean este programa ya habrá salido, pero si no, si se mantiene es porque a pesar de todos esos escándalos, pues quiere mantenerlo por eso de la campaña. Y otra cosa, si lo saca, es que quiere decir que es que ya la cosa pasó de castaño oscuro y que de pronto que es insostenible y que Ricardo Roa también pues estará jugando otras fichas. Pero un temor ahí es si lo saca, ¿a quién trae? ¿A uno que le hagan más caso que Ricardo Roa? Que pues eso es lo que parece. Es lo que dicen que van a traer a Edwin Palma. Entonces, que Edwin Palma acaban con Ecopetrol. Pues acaban con Ecopetrol. No, lo que pasa es que Edwin Palma era del abuso. La USO está cuestionando mucho, de hecho. Pues justo salió a decir lo de la DIAN. Exactamente, la USO salió a criticar lo de la DIAN. Entonces no sabe uno si así se gana un poco a la USO, pero también Edwin Palma tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía, pues lo cual no es bueno. Una empresa, cualquier empresa del tamaño de Ecopetrol, para nombrar a su CEO, como le dicen, a su máximo presidente, pues le hacen una revisión de su hoja de vida que no puede tener una sola manchita. Y si este señor tiene unas investigaciones allá en Bucaramanga,
por su paso en la USO como vicepresidente de la USO, pues entonces no le va a importar al presidente Gustavo Petro, pues que ha resuelto que el tema de Gustavo Petro con el petróleo me hace siempre acordar de en Sri Lanka. En Sri Lanka el presidente llegó y dijo, bueno, acabemos con los fertilizantes. Y Sri Lanka era una despensa agrícola del mundo. Al acabar con los fertilizantes, no hubo más alimentos, se cayó los alimentos y se tomaron y se le metieron allá al castillo y se le acostaron hasta en la cama y se bañaron en la piscina del presidente. Hace no mucho. El pueblo, la gente. Claro que esto no es tan extremo, porque en realidad allá prácticamente se habían quedado sin nada, pero demuestra un modus operandi y es esta capacidad que tiene la gente de incendiar cosas que andan bien, como Ecopetrol, como la salud, sin un plan B. Porque uno puede decir, listo, usted tiene otro modelo en la cabeza, ¿cuál es el plan B? ¿Ya lo tiene andando? No hacen nada, no cambian el status quo de las cosas, sino que lo incendian. Eso se llama populismo, que dicen lo que creen que la gente quiere oír para que los elijan, se mantienen en esas sin importarle las consecuencias para el país y para la gente, porque cuando Ecopetrol tiene menos recursos, el país tiene muchos menos recursos para salud, para educación y para los famosos bonos pensionales de los viejitos que el presidente Gustavo Petro no ha sido capaz de dárselos 3 años después de asumir el poder. Bueno, y hasta aquí nos trajo el río este fin de semana, Día de la Madre. Espero que ya le hayan comprado a sus madres regalo, o eso ya no se usa. No, en mi caso todavía se usa, si está en Bogotá. Yo Se le hace llegar. Usted no le ha comprado nada, entonces ahora sale de aquí y va y le compra a su mamá. ¿Qué será, una olla? No, pues esperamos que se lo... Era un chiste, pasado de moda. Malito, sí. Bueno, pero entonces a todos ustedes que pasen un gran día, que le den muchos abrazos a sus mamás, los que las tienen, los que ya no las tienen, las recuerden con mucho cariño y que esperamos que haya sido útil este análisis que les hemos hecho desde el periódico El Colombiano en esta su mesa central. Buenas noches, tardes, días. Le doy otra oportunidad, que le dé un regalo mejor, a ver qué será. No, en realidad le pienso dar un robot barrendero. Ah, porque usted es el que le toca barrer cuando usted va donde ella y entonces usted quiere... Exactamente, entonces yo me libero de eso de una vez. ¿Y esos robots sí funcionan? ¿Cuánto cuesta eso? Hay de varios precios, pero uno más o menos como 2 millones de pesos valen. Entonces está muy por fuera del presupuesto de FENALCO, que dice que los regalos van hasta 200.000 pesos, lo que van a gastar los colombianos. Pero es que él es un hijo fino, él es un hijo fino. Así es. Pero como que son muy buenos esos robots. Sí.